El reloj de la oficina hacía tic-tac monótono, pero para Ethan el sonido era casi ensordecedor. Llevaba horas mirando el monitor, intentando concentrarse en el informe trimestral, pero su mente divagaba hacia una pregunta que le había estado inquietando desde la reunión de esa misma mañana. ¿Mi jefe lo decía en serio? Ethan era un diseñador gráfico de 27 años, conocido por su meticulosidad y su discreta eficiencia. Su vida siempre había sido un equilibrio predecible. Trabajo, hogar y algún que otro fin de semana con Isabella, su novia desde hacía 2 años. Sin embargo, tras esa calma aparente, Ethan guardaba un secreto que convertía su vida en un precario juego de equilibrios. Siempre le había fascinado el travestismo. No como una declaración pública, ni como una actuación para las redes sociales, sino como un placer íntimo que le producía una emoción difícil de expresar. La suavidad de la seda contra su piel, la sutil curva de un vestido bien confeccionado, la delicada ligereza de una peluca. Estas pequeñas transformaciones le permitían escapar, aunque solo fuera brevemente, de la rígida identidad que el mundo esperaba de él. Su apartamento era modesto pero acogedor, con iluminación tenue y muebles cuidadosamente ordenados. Para cualquiera que pasara por allí, era simplemente la casa de un joven común y corriente, llena de libros, plantas y algunas fotos enmarcadas de él y Isabella. Sin embargo, en un rincón, tras un biombo, se encontraba el verdadero corazón de su mundo oculto. Percheros repletos de vestidos cuidadosamente seleccionados, zapatos alineados en perfecto orden y cajones llenos de maquillaje. Era allí donde Ethan se permitía explorar, convertirse en alguien completamente distinto, una versión de sí mismo que era a la vez vulnerable y empoderada. El recuerdo del comentario de su jefa resonó en su mente. «¿Te ves? Guapo», había dicho, inclinando ligeramente la cabeza al devolverle un boceto de diseño. Su tono había sido casual, casi burlón, pero había un brillo inconfundible en sus ojos. El pulso de Ethan se aceleró tanto que le temblaron los dedos. ¿Estaba bromeando? ¿Era un cumplido casual o algo más profundo? ¿Un reconocimiento de una parte de él que incluso él rara vez admitía? Su relación con Isabella añadía otra capa de tensión. Ella era cariñosa, comprensiva y perspicaz, pero Ethan nunca le había confesado su afición por vestirse de mujer. El miedo al juicio, a cambiar la percepción que ella tenía de él, lo mantenía en silencio. Sin embargo, cada noche, cuando ella se marchaba a sus clases nocturnas, la emoción secreta de enfundarse en ropa femenina era irresistible. Era un mundo secreto que le pertenecía por completo, un mundo donde podía explorar la belleza, la gracia, la sensualidad que reprimía en su vida diaria. El teléfono de Ethan vibró, sacándolo de su ensoñación. Un mensaje de Isabella. «No te quedes despierto hasta muy tarde. No olvides la cena de mañana», sonrió, la calidez de su preocupación chocando con el nudo de ansiedad que le oprimía el estómago. ¿Podría confiar en sí mismo para salir airoso de la noche? No tenía intención de vestirse elegante, pero las palabras del jefe habían sembrado una semilla que no podía ignorar. Un leve escalofrío lo recorrió al pensar en transformarse, lo suficiente para saciar el deseo que había ido creciendo durante todo el día. Su apartamento pareció encogerse a medida que se acercaba a la esquina. El biombo lo esperaba como un portal. Se detuvo, con la mano suspendida sobre una blusa suave de color rosa pálido. Debajo, una falda a juego, y debajo de esta, los tacones que había elegido semanas atrás pero que nunca se había puesto. La anticipación era casi insoportable. Sabía que la transformación sería más que física. Removería sus emociones, sacudiría lo más profundo de su ser. Lo volvería a la vez delicado y audaz, frágil pero visible como rara vez se permitía ser. Ethan vio su reflejo en el espejo de cuerpo entero junto a la pantalla. Sintió un nudo en el pecho al imaginar la transformación que se avecinaba. Esto era más que un simple disfraz. Era un reto de otra índole, uno que había comenzado con las inocentes palabras de su jefe y que ahora amenazaba con desmoronar su autoestima, su confianza y su control. Todo su ser vibraba entre la excitación y el miedo. El equilibrio entre la exposición y el ocultamiento nunca había sido tan delicado. Volvió a mirar el reloj. Isabella no llegaría a casa hasta dentro de 3 horas. Era tiempo suficiente. Sin embargo, cuanto más esperaba, más se le acumulaba la tensión en el pecho. Deslizó la mampara, dejando ver el mundo mágico y privado de su travestismo. La habitación tras la mampara era un santuario. Telas suaves colgadas en perchas, zapatos alineados como soldados listos para la inspección y el sutil aroma de un perfume que impregnaba el aire de una electricidad casi palpable. Ethan respiró hondo. Esta noche sería diferente. Esta noche se permitiría encarnar por completo la personalidad que solo existía en secreto.
Una personalidad seductora, hermosa y audaz a la vez. Una versión de sí mismo que su jefe, sin darse cuenta, había reconocido con una sola palabra: guapo. Comenzó a seleccionar cuidadosamente su atuendo, cada movimiento deliberado e íntimo. La blusa se sentía como seda sobre su piel, la falda se ajustaba a su cintura a la perfección y los tacones, aunque imponentes, le daban una sensación de altura tanto literal como metafórica. La peluca fue lo último, rozando suavemente su rostro y transformándolo por completo. Cada pincelada de maquillaje acentuaba rasgos que había ocultado durante mucho tiempo, resaltando las curvas, la suavidad, la elegancia que siempre había soñado mostrar. Completamente transformado, Ethan volvió a contemplar su reflejo en el espejo. Estaba hipnotizado. El hombre del espejo había desaparecido, reemplazado por alguien totalmente cautivador. Alguien vivo como rara vez se permitía estar. El miedo se mezclaba con la euforia. Sabía que en cualquier momento podía quedar al descubierto, ya fuera por un repentino golpe en la puerta o una visita inesperada de Isabella. Y, sin embargo, el riesgo intensificaba cada sensación. Esta noche, el juego había comenzado. El cumplido de la oficina, la palabra susurrada de su jefe y su propio deseo inquieto habían convergido en un solo punto, una transformación privada que prometía poner a prueba su coraje, su discreción y su capacidad para aceptar la belleza y el peligro de ser visto. Mientras ajustaba el dobladillo de la falda, mantenía el equilibrio sobre los tacones y ladeaba la cabeza para lograr el ángulo perfecto de la peluca, Ethan se dio cuenta de que aquello era solo el principio. El verdadero desafío, el suspense, la emoción, la conmoción emocional, lo esperaba justo detrás de la pantalla. Y por primera vez sintió una oleada de osadía que hacía que los riesgos no solo parecieran valiosos, sino necesarios. Las luces fluorescentes de la oficina zumbaban suavemente, casi como un susurro de secretos. Ethan estaba sentado en su escritorio, con los dedos suspendidos sobre el teclado, pero no podía escribir ni una palabra. Sus pensamientos volvían una y otra vez a aquel breve instante de ese día, el momento que había sumido su mundo cuidadosamente estructurado en un torbellino de confusión y excitación prohibida. «¿Estás guapa?», le había dicho su jefa, casi como si estuviera probando las palabras en su lengua antes de dejarlas escapar. Ethan sintió un escalofrío, una sacudida que le recorrió la espalda y le aceleró el corazón. Las palabras resonaron en su mente, provocativas, peligrosas y, extrañamente, electrizantes. Para cualquiera, habría sido un simple halago. Para Ethan, fue un desafío, una tentación, una chispa que reavivó un secreto que había enterrado con tanto esmero, su fascinación por el travestismo. A sus 26 años, la vida de Ethan parecía ordinaria. De día, era diseñador junior en una empresa de marketing de tamaño medio, conocido por su precisión, creatividad y carácter tranquilo. De noche, en la intimidad de su apartamento, exploraba una faceta suya que pocos conocían. Una que se desenvolvía con gracia entre faldas, blusas de seda y el sutil arte del maquillaje. No era extravagante ni ostentoso al respecto. Era algo personal, íntimo, un delicado secreto que le permitía sentirse plenamente comprendido. Su apartamento reflejaba dos mundos. Para un observador casual, era un espacio ordenado y moderno, salpicado de libros de texto, plantas en macetas y algunas fotos enmarcadas con Isabella, su novia desde hacía casi 3 años. Pero en un rincón cuidadosamente escondido se encontraba un armario que albergaba su otra vida. Vestidos de tonos pastel colgados pulcramente, zapatos ordenados por color y estilo, y cajones con filas de cosméticos meticulosamente organizados. Allí podía liberarse del peso de las expectativas y explorar la elegancia, la vulnerabilidad y el poder que nunca le había mostrado a nadie, ni siquiera a Isabella. Isabella, ella era su pilar, comprensiva, cariñosa, intuitiva. Pero Ethan nunca le había contado su secreto. Temía ser juzgado, malinterpretado, que cambiara la forma en que ella lo veía. Su presencia le brindaba calidez, pero también un agudo temor, porque, si bien anhelaba transformarse, también temía ser descubierto. Se recostó en la silla y miró el reloj. Ella no llegaría a casa hasta dentro de horas. Una pequeña y traviesa emoción le recorrió el pecho. La idea de sumergirse en su mundo secreto esa noche era irresistible. Imaginó la suave caricia de la seda contra su piel, el roce delicado de una peluca sobre su rostro y el sutil taconeo sobre el suelo de madera. Era un mundo que le pertenecía solo a él, y esa noche las palabras de su jefe lo habían vuelto casi urgente. El recuerdo de aquel momento en la oficina era vívido.
Su mirada se detuvo un instante más de lo necesario. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa cómplice. ¿Sospechaba algo? ¿Vio algo que el propio Ethan a veces tenía dificultades para reconocer? La ambigüedad lo excitaba y lo aterrorizaba a partes iguales. Los dedos de Ethan rozaron el borde del biombo de su sala, una pequeña puerta de entrada al santuario que había construido. Abrirlo le hizo sentir como si entrara en otra dimensión, una donde podía dejar atrás la rígida identidad que el mundo le exigía y adoptar una personalidad más libre, más suave e innegablemente seductora. Comenzó a prepararse, eligiendo con esmero su atuendo. Una blusa lila pálida que se ceñía lo justo para insinuar su figura, combinada con una falda que se mecía suavemente con cada movimiento. Escogió un par de tacones, altos pero manejables, y finalmente, la peluca, una cascada de rizos castaños que enmarcaban su rostro a la perfección. Cada paso de la transformación fue deliberado, íntimo, casi ritual. Mientras se maquillaba, difuminando y contorneando para resaltar rasgos que rara vez mostraba, Ethan sintió un cambio. El hombre que se sentaba en un escritorio, inseguro y reservado, pareció desvanecerse. En el espejo, el reflejo que lo miraba fijamente era alguien completamente distinto, más dulce, más seguro, pero con un toque de vulnerabilidad. Una versión de sí mismo que solo existía en secreto, ahora cobraba vida con toda su intensidad. Una oleada de tensión lo recorrió. La emoción era inseparable del miedo. ¿Y si alguien lo veía? ¿Y si Isabella volvía a casa antes de lo previsto? Cada posibilidad aumentaba la tensión, acelerando su pulso. Sin embargo, era precisamente ese peligro lo que hacía que la transformación fuera embriagadora. La emoción privada, la rebeldía oculta, la electrizante sensación de ser otro. Todo se entrelazaba, haciéndolo sentir vivo como pocas veces se permitía. Ethan echó un último vistazo a su apartamento. Todo estaba en su sitio, en silencio, intacto. Respiró hondo. El suave aroma de su perfume se mezclaba con las tenues notas florales que aún impregnaban el detergente de su ropa. Esta noche sería diferente. No se limitaría a probarse un atuendo. Se transformaría por completo en una persona que le resultaría a la vez familiar y audazmente nueva. Las palabras de su jefe resonaron de nuevo en su mente, como un mantra secreto. Bonito fue más que un halago. Fue una invitación, una chispa que encendió una transformación a la que ya no pudo resistirse. Y mientras se ajustaba los talones, acomodaba el último rizo de la peluca y ladeaba la cabeza para comprobar su reflejo por última vez, Ethan se dio cuenta de que esa noche la línea entre quién era y quién quería ser se difuminaría y que nada volvería a ser igual. El apartamento de Ethan se convirtió en su escenario. A solas, se despojó de la armadura de la vida cotidiana, la sudadera informal, los vaqueros comunes, y la sustituyó por prendas que lo hacían sentir a la vez vulnerable y poderoso. Eligió con esmero una blusa delicada, cuya suave tela rozaba su piel como un susurro, y una falda que se movía con gracia a cada paso. Los tacones que escogió eran atrevidos, su altura inusual lo desafiaba, pero con cada golpe en el suelo de madera, la confianza se mezclaba con la tensión. Mientras comenzaba a maquillarse, a Ethan le temblaban las manos, no de miedo, sino de anticipación. Cada pincelada de base, cada pasada de rímel, cada cuidadoso contorno de sus mejillas era una negociación entre vulnerabilidad y transformación. Al colocarse la peluca, con sus rizos castaños cayendo suavemente sobre sus hombros, un escalofrío le recorrió la espalda. El reflejo en el espejo no era el hombre tímido y reservado de trabajo, sino alguien más audaz, más seductor, pero innegablemente frágil. Las palabras de su jefe, guapo, resonaban en su mente. No era solo un halago, era un reto, un atisbo de posibilidad. ¿Podría encarnar esa versión de sí mismo fuera de los espacios secretos? ¿Podría desenvolverse en el mundo completamente inmerso en esa nueva identidad? La emoción de lo desconocido lo atormentaba. El conflicto interno de Ethan se intensificó. Amaba a Isabella, amaba la vida que tenía, pero una pequeña e insistente parte de él ansiaba el riesgo, la emoción de ser otra persona, aunque solo fuera por un instante. El corazón le latía con fuerza al pensar en que ella entrara de repente, peor aún, que alguien del trabajo descubriera esa faceta suya. Sin embargo, el miedo no hacía sino aumentar la atracción. Cada momento de preparación era como acercarse al borde de un precipicio. Se movía con cuidado por el apartamento, probándose los tacones, ajustándose la falda y revisando la peluca. Cada mirada al espejo le oprimía el pecho, mitad excitación, mitad aprensión. Imaginaba escenarios. Isabel encontrándolo así, el jefe entrando de repente en el apartamento, o peor aún, un vecino viéndolo por casualidad a través de la ventana.
Cada posibilidad le pintaba una imagen vívida de exposición y vulnerabilidad, pero el peligro lo electrizaba. Para aumentar el suspense, Ethan decidió practicar pequeños gestos. Inclinar la cabeza, caminar de una forma que le resultara naturalmente femenina, ajustar su postura e incluso experimentar con su voz en tonos suaves y cuidadosos. Cada movimiento era una negociación consigo mismo, un equilibrio entre la autenticidad y la emoción de la transformación. La historia se desarrolla cuando Ethan recibe un mensaje de texto de Isabella. Si llegas tarde, no te quedes despierto. El mensaje es un arma de doble filo. Le da tiempo para entregarse por completo a su transformación, pero también aumenta el suspense, sabiendo que ella podría llegar en cualquier momento. Se mueve por su apartamento como un artista en el escenario. Cada acción deliberada, desde el cuidadoso deslizamiento de las medias hasta el último taconeo contra el suelo. La tensión alcanza su punto máximo cuando, al ajustarse la peluca, casi tira una lámpara, con el corazón acelerado, recordándole lo precaria que es esta vida secreta. Su reflejo en el espejo lo muestra completamente transformado, cada detalle meticulosamente perfeccionado. Sin embargo, la emoción se mezcla con la ansiedad. ¿Podrá algún día revelarle esta faceta a Isabella? ¿Qué pasaría si alguien lo viera así? Ethan experimenta con pequeñas poses, mira hacia la puerta e imagina escenarios donde la emoción podría convertirse en desastre. Su excitación crece a la par que su miedo. Cada sensación, la seda de la blusa, el roce de la falda, la altura de los tacones, intensifica tanto su poder como su vulnerabilidad. La historia subraya que la transformación no es solo física, sino también emocional, sensual y psicológicamente compleja. La sección termina con Ethan sentado frente al espejo, completamente vestido, con un maquillaje impecable y una peluca perfecta, respirando con dificultad. Sabe que lo que viene después, la posibilidad de que alguien lo descubra, el riesgo de ser expuesto, está a punto de llevarlo al límite. El escenario está listo para el siguiente nivel de suspenso. Poner a prueba los límites, lidiar con el riesgo y las consecuencias desconocidas de adentrarse en su mundo secreto. El apartamento estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del refrigerador y el ocasional crujido del suelo. El pulso de Ethan latía con fuerza, una mezcla de anticipación y miedo le oprimía el pecho. No había planeado que esta noche fuera más que un capricho privado, pero el recuerdo de las palabras de su jefe, bonito, había plantado una semilla que no podía ignorar. Comenzó eligiendo su atuendo con meticulosa precisión. No le valía cualquier prenda. Quería algo que lo hiciera sentir audaz y a la vez hermoso. Una blusa rosa pastel entallada que realzaba sus hombros, combinada con una falda de talle alto que se movía suavemente con cada paso. Dudó un instante, luego sacó un par de tacones de tiras, más altos de lo que normalmente se atrevía a usar. Tan solo verlos le provocó un cosquilleo de nerviosismo y emoción en el estómago. Ethan se despojó de su ropa de diario, sintiendo la brisa fresca rozarle la piel. Cada prenda que se quitaba era como desprenderse de capas de su yo cotidiano. El diseñador silencioso y sereno de la oficina, el novio ejemplar, el hombre que seguía las reglas. Al tocar la tela sedosa de la blusa, sintió una punzada de vulnerabilidad. Era suave, delicada e íntima, envolviéndolo en una personalidad que solo le pertenecía a él. Luego vino la peluca. Los rizos castaños se acomodaron en su sitio mientras los ajustaba con cuidado alrededor de su rostro. El espejo reflejaba una versión de sí mismo que rara vez veía. Los contornos de sus facciones suavizados, la expresión de sus ojos más brillante y audaz. Recorrió con los dedos el escote de la blusa, sintiendo un escalofrío. Esta noche no se trataba solo de ropa. Se trataba de encarnar una nueva identidad. Una que lo hiciera sentir vivo de una manera que la oficina, o incluso Isabella, jamás podrían igualar. La transformación no fue solo física. Ethan comenzó a practicar movimientos sutiles frente al espejo, inclinar la cabeza de una manera determinada, balancear las caderas, sostener las manos con una delicada gracia. Cada movimiento se sentía extraño y estimulante, como aprender un idioma secreto que su cuerpo anhelaba hablar. El latido de su corazón resonaba en sus oídos al imaginar que alguien, cualquiera, lo viera así. El peligro, la posibilidad de ser descubierto, intensificaba su excitación. Luego llegó el maquillaje. Base, rubor, delineador, rímel. Cada pincelada era meticulosa. Se pintó los labios de un rosa suave y brillante, sintiendo como cada pincelada intensificaba su sensación de transformación. Cuando finalmente se recostó y estudió su reflejo, Ethan apenas se reconoció. Era elegante, femenino e impactante de una manera que lo dejó a la vez orgulloso y aterrado. La emoción del secreto lo invadió al pensar en Isabella.
No volvería a casa hasta dentro de horas, y sin embargo, solo imaginarla entrando de repente lo paralizaba. Su secreto era embriagador precisamente porque estaba prohibido. El apartamento se sentía como un escenario, y él era el único intérprete ensayando un espectáculo que nadie debía ver. Comenzó a tantear el terreno, dando pasos cautelosos por la sala. El eco de cada taconeo resonaba, casi como los aplausos de un público invisible. Su equilibrio flaqueó ligeramente, recordándole lo precario que era este mundo, el riesgo de ser descubierto, la fragilidad de la fantasía que había construido. Una risita se le escapó al imaginar el caos que se desataría si alguien llamara a la puerta en ese momento. Una parte de él se emocionó con la idea, otra parte deseaba esconderse al instante. La mente de Ethan bullía de posibilidades. ¿Y si un vecino lo veía por la ventana? ¿Y si su jefa había querido decir algo más con sus palabras? ¿Y sí? Lo adentraba más en su mundo secreto. Cada sensación, la tela sedosa contra su piel, los rizos de la peluca rozando sus hombros, los tacones elevándolo, agudizaba su percepción de su cuerpo y de sus deseos ocultos. La tensión aumentó cuando casi se le cae un zapato al ajustarse la falda. Con el corazón palpitante, se quedó paralizado, atento a cualquier señal de intrusión. Nada. Exhaló lentamente, sintiendo como la tensión en su cuerpo se disipaba lo suficiente para continuar. Cada movimiento cuidadoso, cada pose deliberada frente al espejo, reforzaba la dualidad que vivía. Un pie en el mundo ordinario, el otro en una realidad secreta que solo él podía habitar. Pasaron las horas, aunque parecieron minutos. Ethan experimentó con pequeñas expresiones, sonrisas tímidas, miradas coquetas, gestos juguetones. Imaginó que alguien entraba, y una mezcla de miedo y emoción lo recorrió. Esta preparación no se trataba solo de cambiarse de ropa, sino de adoptar una personalidad que desafiaba todas las reglas que había seguido en su vida. Al final de la noche, Ethan se encontraba completamente transformado frente al espejo. Radiante, delicado y embriagadoramente frágil, su reflejo reflejaba vulnerabilidad y poder. Comprendió que, en el momento en que había aceptado su secreto, la línea entre miedo y el deseo, el riesgo y la emoción, se había desdibujado por completo. El escenario estaba listo, y afuera, el mundo seguía ajeno a todo, mientras Ethan se preparaba para poner a prueba los límites de su vida secreta. La tensión crecía, presagiando que el siguiente paso, que alguien lo descubriera o que él saliera de su apartamento, llevaría el suspense al límite. Ethan había alcanzado la cima de su transformación. Cada detalle era perfecto. Los tacones que ponían a prueba su equilibrio, la falda que se mecía con cada movimiento, la peluca que enmarcaba su rostro a la perfección. Se movía por su apartamento con la elegancia que había practicado, imaginando un mundo en el que podría permanecer así para siempre. Pero la inquietud se intensificó al darse cuenta del riesgo que se cernía sobre él. El primer sobresalto fue un suave golpe en la puerta. Ethan se quedó paralizado, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. No esperaba a nadie, y sabía no llegaría hasta dentro de horas. El pánico lo invadió. Su reflejo en el espejo mostraba una imagen serena y segura, pero por dentro estaba consumido por la ansiedad. Dudó si esconderse rápidamente, pero la tentación de mantener su impecable apariencia lo mantuvo inmóvil. Llamaron a la puerta una y otra vez, más fuerte esta vez, y una voz preguntó, ¿estás en casa? Era su vecino, alegre pero ajeno a todo. La mente de Ethan daba vueltas. Debía contestar o fingir que no estaba. Decidió arriesgarse y abrió la puerta apenas un poco. El vecino asomó la cabeza, elogió la peluca y el atuendo, y se rió, suponiendo que era un disfraz. Ethan sintió un gran alivio, pero el incidente le aceleró el pulso. Se dio cuenta de lo frágil que era su secreto. Justo cuando cerró la puerta, apareció una notificación de texto. Mensaje de Isabella. Salgo temprano, podría estar en casa en 10 minutos. Ethan se quedó paralizado en pleno movimiento. El tiempo se comprimió en una cuenta atrás peligrosa. Tenía que elegir, volver a la normalidad o permanecer completamente transformado. La emoción de ser descubierto chocaba violentamente con el miedo. El conflicto interno de Ethan se intensificó mientras intentaba desesperadamente ocultar los accesorios, pelucas, maquillaje, tacones, tratando de preservar su apariencia. Cada movimiento suponía un riesgo de ser descubierto. Un tacón que se le caía, un cepillo que se le caía, una peluca que se le resbalaba. Oyó pasos fuera de la puerta. Sintió un nudo en la garganta y el sudor le perlaba la frente. La anticipación era casi insoportable. De repente, Isabella entró. La puerta se abrió de golpe y la mente de Ethan estalló. Se quedó paralizada en el umbral,
con los ojos muy abiertos. Ethan, completamente transformado en mujer, la miró fijamente. El tiempo pareció detenerse. Se sintió desnudo pero poderoso, vulnerable pero electrizado. Sus miradas se cruzaron y el silencio se prolongó, cargado de tensión. La reacción de Isabella fue una mezcla compleja: sorpresa, curiosidad y algo tácito que aceleró el pulso de Ethan. Intentó explicarse, tartamudeando, con la voz cada vez más suave y vacilante. Ella escuchaba, con expresión indescifrable, mientras el corazón de Ethan latía con fuerza. Nunca antes se había jugado tanto. ¿Lo aceptaría, lo juzgaría o rechazaría por completo esa faceta suya? Para aumentar aún más la tensión, se produjo una interrupción repentina. Una notificación en la computadora portátil de Ethan apareció sobre la mesa de centro, una videollamada de su jefe programada hacía unos instantes. Su mente daba vueltas. ¿Debía contestar así, arriesgándose a quedar completamente expuesto? ¿Debía salir corriendo a cambiarse, perdiendo el momento de poder que había logrado? Cada segundo se le hacía eterno. Ethan decidió arriesgarse. Se unió a la llamada con un tono suave y controlado, manteniendo la compostura. La reacción de su jefe fue una mezcla de sorpresa e intriga, comentando lo guapo que se veía. La emoción de ser visto, elogiado y, a la vez, completamente expuesto, era embriagadora. Cada mirada, cada palabra, aumentaba la tensión emocional. El clímax alcanza su punto álgido con un momento simbólico. Ethan, haciendo equilibrio sobre tacones, casi pierde el equilibrio mientras gesticula con una taza de té. Logra recuperarse, pero el tambaleo refleja la precariedad de su doble vida, confianza y vulnerabilidad entrelazadas. Este momento se convierte en una metáfora de la tensión entre quienes en público y quienes en secreto. Al final de esta sección, Ethan ha vivido momentos de gran tensión. La visita inesperada de un vecino, la llegada anticipada de Isabella y una interacción en directo con su jefe. Su secreto se revela parcialmente, pero las consecuencias siguen sin resolverse. Se encuentra transformado, física y emocionalmente, al borde de una nueva realidad. Emocionado, aterrado e inseguro. El apartamento se sentía increíblemente silencioso tras el caos de la noche anterior. Ethan permanecía inmóvil, sus tacones resonando suavemente contra el suelo de madera mientras intentaba calmar su corazón acelerado. La mirada de Isabella se detuvo en él, una mezcla de curiosidad y sorpresa que no supo descifrar. Su reflejo en el espejo del pasillo mostraba la imagen impecable que había construido esa noche. Suaves rizos enmarcando su rostro, una delicada blusa que se ajustaba a su figura y una falda que se mecía con gracia al menor movimiento. Sin embargo, en su interior, el pánico y la euforia luchaban por imponerse. La mente de Ethan daba vueltas. ¿Debía intentar dar una explicación? ¿Debía fingir que no había pasado nada? La habitación parecía cerrarse a su alrededor. Cada sombra, cada destello de luz de la calle, se magnificaba como si lo observara, esperando a que cometiera un error. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. De repente, un sonido lo paralizó. El teléfono de Isabella vibró con fuerza sobre la encimera. Ella bajó la mirada y frunció el ceño. La vista previa del mensaje sobresaltó a Ethan. Era de su jefe. ¿Podemos hablar? Es urgente. El momento no podía ser peor. La mirada de Isabella iba de él a la pantalla, frunciendo el ceño con suspicacia. El corazón de Ethan dio un vuelco. El precario equilibrio entre su secreto y su deseo de aceptación estaba a punto de romperse. Intentó hablar, pero las palabras le fallaron, un leve tartamudeo escapó de sus labios. Isabella apretó los labios en una fina línea e inclinó ligeramente la cabeza, esperando con expectación. Ethan comprendió lo frágil que era todo. Una palabra equivocada, una mirada fuera del espejo, y su secreto podría hacerse añicos. De repente, un golpe en la puerta lo sobresaltó a ambos. El sonido fue deliberado, calculado. Ninguno de los dos sabía quién podía ser. El pánico se apoderó de Ethan cuando miró hacia la entrada. Aún estaba completamente transformado en mujer, y la idea de ser descubierto le oprimió el pecho con dolor. Isabella se movió instintivamente, rozando su brazo con la mano, un gesto que a la vez buscaba la estabilidad y sutilmente confrontación. La mente de Ethan daba vueltas. Debía esconderse, enfrentarse a visitante o intentar aparentar calma. Volvieron a llamar a la puerta, más fuerte, más insistente. El pulso le retumbaba en los oídos. Todos sus instintos le gritaban que huyera, pero todos sus deseos le decían que se quedara, que abrazara la imagen que había construido con tanto esmero. Esta era la prueba definitiva. La colisión del miedo, la emoción y la identidad.
Al entreabrirse la puerta con un crujido, una sombra se proyectó en el pasillo. A Ethan se le heló la sangre. Alcanzó a ver a alguien, solo la silueta, pero bastó para que se tambaleara. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par al darse cuenta de la tensión en el ambiente. Un silencio se prolongó dolorosamente. El momento pareció suspendido en el tiempo. Y entonces, la historia se detiene. El destino de Ethan pende de un hilo. ¿Descubrirá el intruso su secreto? ¿Lo confrontará Isabella o aceptará esta faceta suya? ¿O acaso otra complicación imprevista hará añicos el frágil mundo que ha construido esta noche? La pantalla se funde en negro. El público se queda con la tensión sin resolver. El taconeo, el roce de una falda y el leve zumbido del apartamento permanecen en el aire, inquietantes, provocativos e imposibles de ignorar. Llamada a la acción interactiva.